Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, jueves 11 de julio. Obviamente ayer tuvimos cadena nacional de televisión, la primera cadena de este gobierno. A las 8:30 se interrumpió el programa por 15 minutos, un poquito más, y pudimos escuchar lo que dijo el presidente de la República. Básicamente el presidente de la República dijo que haciendo un esfuerzo extraordinario en materia de seguridad y esto requiere que la Asamblea Legislativa tenga que apoyarme. Así que ya les mando solicitud de préstamo por 91 millones y esto lo tienen que apretar el botón. Si no quieren apretar el botón, bueno, pongan al suplente, pero aprieten el botón. No vaya a ser, digamos, que ustedes se queden fuera de lo que la sociedad está hoy día pidiendo, que es mayor seguridad. Hoy llegó a la Asamblea el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, y bueno, vamos a saber ahora qué habló con la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Exactamente, mis invitados son diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que presento inmediatamente. Nos acompaña Mario Ponce, diputado de Concertación Nacional, próximo presidente de la Asamblea Legislativa. Buenas noches, Mario. Muy buenas noches, Nacho. Un saludo muy especial a nuestros amigos televidentes y, por supuesto, Juan José Martel y a Margarita Escobar. Listo, ya los presento a todos. Margarita Escobar, diputada de Arena. Nacho, buenas noches. Un gusto estar contigo, con los colegas acá. Buenas noches, estimado pueblo salvadoreño. Juan José Martel, diputado de Cambio Democrático en también esta Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Buenas noches. Gracias, Nacho. Un gusto estar aquí contigo y qué gusto estar también con Mario y con Margarita. A la orden. Bueno, vamos a saber qué dijo el ministro de Hacienda, qué es lo que le presentó, por qué no se votó hoy. Mucha gente, y me llamó la atención en las redes sociales, reclamando que por qué los diputados no aprobaron hoy día los 91 millones, así que ¿qué estaban haciendo? Incluso vi algunos memes donde se veían diputados que estaban conversando y no aprobando, decía la gente, lo que les pidió el presidente. Bueno, cuál es la verdad. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Hoy estuvo Mario, llegó el ministro, y ¿qué fue lo que él llevó? ¿Llegó la solicitud de préstamo? No, Nacho. El señor ministro llegó a presentar el plan general que tiene pues un desarrollo en tiempo casi 3 años, 2019, 2020 y parte del 2021. Él desarrolla la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Los 575 millones de dólares que plantea el presidente no es que se van a invertir o se van a gastar en el 2019, ni tampoco en el 2020. Va por partes. La fase 1, por ejemplo, va a tener un costo de 86.9 millones de dólares. La fase 2, de acuerdo a como lo ha presentado el ministro de Hacienda, va a tener, la fase 2 va a tener 158 millones de dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un plan estructurado a donde ya se dieron los primeros pasos. Es más, ellos están diciendo de que de esos 575 millones de dólares, lo único que necesita financiamiento son 200 millones de dólares, que de eso no se ha autorizado, digamos, para poder hacer las negociaciones de parte del gobierno con la banca multilateral o buscar la fuente de financiamiento por cualquier vía, sea por la emisión de eurobonos o por la vía de adquirir deuda con la banca multilateral. Eso es lo único que necesita la votación nuestra. El resto de los recursos de esos 575, que serían 375 millones de dólares, ya están. ¿Dónde están? Están, por ejemplo, los 26.2 millones de dólares. Ellos hablan de un monto de 128, no sé si los tengo por acá, que son 122 millones de dólares que son parte de la contribución especial de ese teléfono el que estás chateando tú, que estás tuiteando. Todos los que hacen llamadas, los que compran los aparatos
o cada vez que cargan la llamada. De eso hay un cálculo que entre 2019, de lo que falta el 2019 y lo que el 2020 y parte del 2021 se van a tener más o menos ingresos por 122 millones de dólares. Yo no traigo el documento. Se está partiendo esa base de entonces ese, son ingresos que van a estar ahí. Ya. Aparte de eso, dentro del presupuesto habrán fondos provenientes del Fondo General, de los impuestos, IVA, renta, y algunos desembolsos de préstamos que ya fueron aprobados, que solo está nada más la programación para hacer el desembolso correspondiente, y eso necesita nada más 43 votos pero al final, como nosotros hemos dado nuestros votos para esos préstamos y queremos apostarle al tema de seguridad, pues no hay ninguna oposición, el recurso está ahí. Lo que no ha llegado, porque sería mentir, el proyecto o la solicitud para que le autoricemos ir a conseguir los 200 millones de dólares. No llegó este día. Los 91 millones están incluidos dentro de los 200 Los 91 millones van a salir, no van a salir del préstamo, van a salir de esas fuentes de financiamiento, ingresos propios que ya están dentro del presupuesto general de la Nación, parte de lo que va a ingresar en el 2019 de la contribución especial. Pero ¿cómo? Espera, el presidente necesita ahora 91 millones. Vaya. Y tú me estás hablando que eso va a salir de la contribución del Veamos qué próximo año. necesita el presidente. La fase 1 lleva 34.8 millones de dólares para el 2019. Eso ya fue aprobado. Correcto. Para la fase 2, siempre en el año 2019, necesita 158 millones de dólares. Eso te hace un total de 192.800.000. Pero el presidente está pidiendo 91 millones de dólares de esos. Entonces, las fuentes están ahí. Vamos a buscar, vamos a ver de dónde nos manda el ministro de Hacienda, porque el ministro es el que tiene que preparar el proyecto, no somos nosotros. Él tiene que decir, ¿saben qué? Yo necesito que ustedes me reorienten estos recursos de esta cartera de Estado. O vamos va a haber reorientación. Sí, por supuesto. Porque se había dicho que los 91 millones iban a salir de los 200 millones que se iba a pedir pero entonces, al banco, al BCI. Entonces, si eso es así, el proyecto de préstamo no ha llegado a la Asamblea No, Legislativa. por eso digo, es lo que yo tenía entendido. Pues Yo me quedé esperando, todavía le dije al presidente de la Comisión de Hacienda, Guadalupe Vázquez, Lupito, ¿y qué pasó con la petición de los 91 millones de dólares? Yo no veo nada en esta... El ministro hoy día no pidió 91 millones. No, él dice que lo va a presentar la otra semana. Ya. Va a llegar entre martes o miércoles. El ministro hoy día llegó a presentar las necesidades. Las necesidades generales del marco general que tiene un periodo de casi 3 años. Pero no llegó a pedir, aquí está, digamos. No llegó a pedir. Margarita, es como yo digo, de los 200 millones que se va a pedir al BCIE, saldrán los 91 millones. Es correcto, así es. O sea que es un préstamo nuevo. Así es. Cuando el presidente nos dijo anoche a los diputados que apretáramos el botón, hay una cuestioncita aquí, es que no nos dijo cuándo. Para que nosotros apretemos el botón, necesitamos que el Ejecutivo, a través del ministro de Hacienda, nos diga, aprieten el botón sobre estos 200 millones de dólares. Y usted va a apretar el botón sin mirar que está apoyando. Hasta ese momento no, pero esto es lo que yo creo que hay que aclarar. El presidente dijo 3 cosas. Tengo necesidad de implementar el plan de seguridad para que el pueblo salvadoreño se libre de este flagelo. Tengo necesidad de utilizar 575 millones de dólares en 3 años. Y de esos, tengo el dinero de 375 millones, pero me faltan 200 millones, para lo cual ya el ministro de Hacienda le consultó al BESI si existe esa disponibilidad del BESI, y el BESI contestó que sí. ¿En qué tenemos nosotros que apoyar este plan? Es en el préstamo de los 200 millones. Primero aprobar el préstamo. Primero aprobar la autorización de que el gobierno negocie un préstamo por 200 millones al BESI, de los cuales... Después que el BESI hace toda la tramitología, ustedes tienen que ratificar el préstamo. Sí, pero de esos 200 millones vienen 2 tramos. El primero de 91 millones de dólares que los necesita para implementar la fase que ya está vigente, y 109 millones para la fase 3, cuyo detalle no existe todavía. Entonces, ¿qué pasó hoy?
llegó el ministro de Hacienda no a entregar la solicitud de voto de los 91 millones, pero sí lo vamos a tener que recibir, sino que hacer la fase previa que nosotros hemos estado pidiendo. Información. ¿Para qué quieren el dinero? Entonces, ¿cuál es el plan? Y yo quiero reconocer que el ministro de Hacienda ha llegado antes a explicarnos y a darnos toda la información que necesitamos. Entonces, dos partes. De los 575 que necesita el gobierno, 375 ya existen, de 4 fuentes. El presupuesto general de este año, que estamos en la ejecución del presupuesto, desembolsos, viene también de contribución especial. El tercero es de donaciones y la cuarta fuente es de préstamos de inversión pública, que son estos 200 millones para estos 575. Así las cosas, estos 500 millones, 575.2 millones que requiere el gobierno son 80 millones vienen del Fondo General. 122.2 millones vienen de la contribución especial. Tanto uno como lo otro ya existe. 58.2 millones de un préstamo que ya fue aprobado, pero que hay que desembolsar. 103 millones de una donación, 103.9 millones de una donación y 10.4 millones del préstamo de inversión que también ya fueron aprobados. Lo único entonces que nos queda pendiente es la asignación de los fondos provenientes del CES para este propósito, la aprobación para la negociación con el BESI de 91 millones de dólares, porque ya nos dieron la información para qué lo quiere, y esperar que nos den la información de los componentes de los remanentes de 109 millones para completar un paquete total de 200. Hay una cosa que no me cuadra, Juan José. Si ustedes vieron la cadena, yo también la vi, no creo que estén equivocados. El presidente dijo, yo necesito 200 millones de los 577 millones. El resto me lo van a dar los países amigos. Hoy no estoy escuchando algo de países amigos ni donaciones. Sí, donaciones. Pero en la cadena lo dijo. ¿Tuviste la cadena? Sí, yo vi la cadena. Lo que habló muy rápido, era difícil captarle las cifras en su totalidad. Pero lo que sí quedó claro es que él estaba pidiendo, yo creo que le quedaron dos cosas claras a la gente, en concreto sobre las peticiones. En primer lugar, que él necesitaba los 575.2 millones para todo su plan de seguridad durante 2019, 2020 y 2021. Y segundo, que tenía una urgencia de 90 millones para que la Asamblea lo más pronto posible iniciara el proceso, y ahí la frase de apretar el botón. Esas son, creo, los dos mensajes centrales. Ahora, ¿cómo se estructura todo ese gasto? Es lo que esta mañana nos explicó ya con detalle el ministro de Hacienda en la comisión, valga la redundancia, de Hacienda. Ahí él lo que nos dice es, miren, todo este dinero va a salir de 4 fuentes. Primero, la del presupuesto ordinario. Segundo, la de la contribución especial. Tercero, préstamos que ya están aprobados y están desembolsándose. Y cuarto, préstamos que tenemos que hacer. Y un quinto, donaciones. De esto vamos a recibir. De estos entonces 575, del Fondo General de la Nación, van a salir 80.6 millones. De este año. Sí, es, ajá. De este año. Sí. La contribución especial van a salir 122.2 millones. De préstamos que ya están aprobados, pero que están en proceso de desembolsarse, 58.2 millones. Donaciones, dice, puede ser una o pueden ser varias, que ya tienen seguramente amarradas, son 103.9 millones. Entonces dice, yo necesito y 10.4 millones en préstamos de inversión que ya están incluidos en el presupuesto del 2019. Entonces, ¿qué es lo que necesito como nuevo para esto? Son 200 millones que ya
comencé el trámite con el Banco Centroamericano de Integración Económica, nos dicen que tiene la disponibilidad y que tienen el interés de iniciar este proceso y nos lleva una copia de la carta que ha recibido del banco. Eso es importante. ¿Qué significa? Que la Asamblea Legislativa debe aprobar en primera instancia que el gobierno inicie el proceso del crédito. Lo que decía Margarita. Pero para ello, así es, pero para ello necesita la Asamblea tener que la llegue solicitud. el ministro con la carta. Tiene que llegar el ministro. Esa es la carta que yo pensé que iba a llegar, porque después de ver la urgencia ayer, yo dije, hombre, hoy el ministro nos llega en la mañana. Esto no demora menos de 15 días. Esto si el presidente, si el ministro de Hacienda está presentando el lunes temprano entraría la carta plenaria de los de iniciar el proceso del crédito de los 91 millones, lo puede estar viendo ese mismo día. Está programada reunión de la Comisión de Hacienda, si no me falla la memoria, para el lunes a la 1:30 y podría, dependiendo de cómo lo veamos y de las conversaciones, estar listo para la próxima semana. Podría estar listo, pero después viene ya la aprobación del formal eso ya no depende de la BCE, Asamblea, sí. y que Eso vuelva a la Asamblea nuevamente y que... Bueno. Sí, pero eso ya depende del proceso que va a iniciar la presidencia. Pero este proceso, ¿cuánto tiempo se va a tardar? Es algo que ya no depende de nosotros. No, y también el BCE. Es la relación del banco con el gobierno. Y hay otra cosa. Porque yo tengo entendido, tengo que ir al corte, pero yo tengo entendido que el BCE también estudia exactamente para qué. Tampoco puede decir, o sea, el BCE puede decir, tengo disponibilidad, pero cuando le llega empieza a estudiar. Y hay también un tiempo que se toma el banco en aprobarlo finalmente, mandarlo nuevamente a la Asamblea Legislativa para que ustedes lo reafirmen. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, de lo que se necesita ahora, los 91 millones, de la fase 1, hay 86.9 millones que se están sacando del presupuesto. Correcto. Exactamente cómo, porque a cualquiera le preocupa que le puedan haber rebajas en algunos ministerios. Correcto. Que ya están asignados, sí. ¿O no hay? Mire, yo creo que la presentación del ministro de Hacienda fue sumamente ordenada y nos dio elementos que por lo menos yo no los había visto antes, incluso antes de ir a negociar un préstamo con el BESI. Sobre la pregunta puntual de los 86.9 millones, él mismo nos dice que se van a ocupar para la fase 1 y 2. ¿De dónde se van a sacar esos fondos? Te dice, son fondos disponibles del presupuesto del 2019. Es decir, de este presupuesto que ya lo aprobamos, que es ley de la República y que ahí tienen el dinero. Pero además te dice, 26.2 millones vienen de la contribución especial. Del impuesto a las telecomunicaciones. Las impuestos, sí. La futura, lo que venga. ¿O ya está eso? Fondos disponibles en el presupuesto en el 2019. Estos 86.9 ya está disponible. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente de financiamiento? Contribución especial, 26.2 millones. Donaciones, 29.9 millones. Fondo general, 20.4 millones. Y préstamos en ejecución, es decir, que ya los aprobamos, que ya los desembolsamos, que no habían sido ejecutados, 10.4 millones. Ok, perdón, lo último, los 20.4 millones del Fondo General, ¿qué son? Y luego él te dice... ¿Qué son esos 20 millones? Entonces él te dice aquí para qué se van a ocupar. Y no, dice, ¿de dónde salen estos 20 millones del Fondo General? Vienen de los fondos asignados al presupuesto de seguridad. Que no han sido ejecutados tampoco. No han sido ejecutados. Pero además... O sea que supuestamente el gobierno anterior no gastó el 40% que tenía legalmente como posible. Exactamente. Para muestra un botón. Él cumple con darnos el informe de ejecución de recursos del CES del primer trimestre del 2019 y del segundo trimestre del 2019. Y mira qué interesante, Nacho, que la ejecución del primer trimestre solamente llegó al 85.2% del total que se le asignó en el primer trimestre. Y para el segundo trimestre solamente ejecutaron 38.4%, lo cual les deja un remanente, solo gastaron 18.9 millones
de los 47.3 millones que se le dio a seguridad y que no lo ejecutaron. Entonces, ¿qué estamos hablando? Primero, revela la ineficacia del gobierno anterior en la ejecución de los fondos que se le dieron para el tema de seguridad. Bueno, Margarita, en muchos años anteriores del gobierno anterior se ejecutaron muchas veces 65%, 70% del presupuesto en todas las en áreas, un año. En todas las áreas. Pero para que el pueblo salvadoreño sepa, en 10 años, de los últimos 10 años, al tema de seguridad le dimos 5.000 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿qué es 5.000 millones de dólares? El presupuesto de salud anda en 600 millones. Eso significaría... 5.000 millones es millones. el presupuesto total del país en un año. Correcto. Todo a seguridad en 10 años. La pregunta es, ¿cuál fue el impacto? Cosa que este informe, para lo que viene, ya nos dice los resultados esperados. Y yo de verdad aprecio mucho esa información y el pueblo salvadoreño la debe de apreciar mucho porque tendremos con qué medir. Nosotros no podemos seguir dando dinero sin que se le diga a la gente cuál es el resultado. Y aquí te pone 9 resultados concretos. Recuperación territorial de las zonas urbanas y rurales. Clarísimo. Limitar la expansión de las recuperación de todo el país. Recuperación territorial de las zonas urbanas y rurales. Todo el país es eso. Ellos sabrán. No, tú dices zonas urbanas y rurales, ya claro, todo. Sí. Está todo. Pero pueden ser los municipios también priorizados, ¿verdad? Sí. 2, limitar la expansión de las estructuras criminales. Este es un resultado concreto. 3, minimizar los factores de riesgo y violencia social. Esta es la fase 2 del plan. Bueno, son objetivos bastante altos. Claro. 4, disponibilidad de espacios públicos de tejido social para la juventud. 5, jóvenes dotados de herramientas conceptuales y técnicas que les permitan acceder al mercado laboral. Estos son los 100.000 jóvenes que anunciaron que los van a capacitar. Me imagino que eso es. Yo le pregunté en la reunión al ministro, me dijo que eso es. 6, disminución de los índices de migración forzada. 7, disminución de índices de delitos contra la vida e integridad personal. 8, mejora directa en la calidad del gasto en las áreas de desarrollo social y seguridad ciudadana. O sea, mejora directa en la calidad del gasto. Bueno. Y el último, mejores condiciones y usabilidad de los centros penitenciarios. Quiere decir que tenemos 9 parámetros contra los cuales debemos medir los resultados cuando obviamente las políticas ya tengan un tiempo de estar 2021. en ejecución, ¿verdad? Porque ahorita sería... 2021 eso. Es para 3 años, lo que falta el 19, 20 y parte del 21. Ok, entonces por lo tanto, Mario, hay, digamos, una coincidencia en los partidos políticos de decir, vamos a apoyar esto. Mira, ¿quién no le quiere apostar al tema de seguridad? El tema de seguridad es la clave de todo. Bueno, se le ha dado mucho dinero. Es la clave de todo. Si tú resolves el problema de seguridad, vas a ver más inversión, más empleo, más crecimiento para el país. Es que este es el gran tema. Por lo tanto, nosotros no podemos de alguna manera decir, no vamos a apostarle a este tema. Porque el emprendedor, el microempresario, el pequeño, el mediano, que está siendo de alguna manera extorsionado, difícilmente va a poder crecer o va a poder expandir su negocio porque se siente prácticamente acosado. Este es el gran tema. Si solucionas este tema, lo demás vendrá por añadidura. Yo creo que este esfuerzo, Nacho, hay que acompañarlo, hay que darle el beneficio de la duda al presidente. Bueno, yo te digo una cosa. Después, y aplaudirle, porque yo le pido a Dios de que todo le salga bien. Porque si le sale bien al presidente, vamos a estar bien todos los salvadoreños. ¿Quién no quiere? El gran tema es la seguridad. Si no le apostamos a esto, pues difícilmente vamos a poder decir, miren, soñamos con crecer arriba del 3%, soñamos con crecer al 5% para resolver el problema de salud, de educación, de infraestructura. No hay nada de eso si no resolves este tema. Este tema es clave. Por lo tanto, no podemos negar. Ahora, yo creería que la Asamblea Legislativa... poner nuestros esfuerzos y nuestro compromiso para poderle dar los recursos. Ok, yo creo que la Asamblea Legislativa en estos últimos 10 años ha apoyado
Bueno, pero si estamos hablando de 5.000 millones pero que se ha no dado podés, seguridad, significa, digamos, que ha habido permanentemente. Sí, pero ya tú me hasta estás ahora comparando. Los resultados no han sido los concretos. Me estás comparando tomates con cebollas, obviamente. Esta es una nueva página. No. No, está bien, pero mira, no podés venir y decir, no le vamos a dar porque, mire, ya aportamos, ya le dimos 5.000 millones al tema de seguridad y no podemos seguir gastando. No, lo que estoy diciendo es que la Asamblea va a seguir apoyando el tema de seguridad. Este es un gran tema y este es el tema más importante en este momento. Si resolvemos este tema, lo demás va a venir por añadidura. Las cosas van a venir por pura, correcto. Coincidencia, por pura lógica, todo se va a resolver. Esa es nuestra apuesta y eso es lo que yo creo. Por lo tanto, debemos de seguir insistiendo en darle. Ahora, hay un rol de la Asamblea Legislativa, de estar vigilante del cumplimiento No, del por tema. eso ese es el papel del diputado. Por eso digo, ¿vea? o sea, no es solamente vigilar, decir, fiscalizar, pero no información. informarse bien, el papel que está haciendo el ministro de Hacienda de darnos información importantísima para que nosotros tomemos buenas decisiones. Eso es lo que necesitamos. Y con esos parámetros que obviamente nos están planteando, esos parámetros nos van a servir para exigir resultados a mediano y largo plazo. Bueno, lo que pasa es que la población salvadoreña lleva demasiados años esperando resultados sobre esto y no han hablado de, yo creo que unos 100 planes diferentes y formas diferentes, y ahora sí, y cada año metemos 20.000 mareros a la cárcel y resulta que en vez de, digamos, achicar el número de mareros aumenta. Hoy es el momento, Juan José. Yo creo que el problema del fracaso de los planes de seguridad pasados es por una parte que no fueron integrales y por otra parte que no se logró amplios consensos de todo el estamento político y del estamento social en general. Los temas se han agravado demasiado y no hay nadie que solo los pueda resolver. En esta etapa es claro, el Ejecutivo ha iniciado un proceso y necesita de inmediato de la Asamblea. En su momento va a necesitar de otros órganos e instituciones del Estado y más adelante va a necesitar del sector privado, de las organizaciones sociales y de las iglesias. ¿Quiénes generan empleo? ¿Quiénes son los que pueden generar capacidad productiva en este país? ¿Quiénes son los que pueden reactivar ciertas áreas de la economía? No es el gobierno coadyuva, apoya, empuja los esfuerzos, genera infraestructura, la Asamblea Legislativa genera condiciones jurídicas, etcétera. Pero al final es el empresario el que invierte. En ese sentido, creo que lo novedoso de este plan es si somos capaces todos los salvadoreños de echarnos adelante. Obviamente hemos venido, yo le podría decir, en una dinámica de prueba-error. ¿Cuál fue la falla de los planes mano dura y supermano dura? Que entraban a los territorios pero no permanecían. Primero entraba solo la fuerza policial o militar, luego se salían, entonces rápido las pandillas descubrieron que simplemente se cambiaban de lugar y después regresaban. Ahora, el gobierno en el momento creía que estaba resolviendo el problema y habían espectáculos mediáticos entrando, hay una famosa conferencia de prensa de un presidente en la Campanera, etc. El plan que implementó Mauricio, a mi juicio, fue el más nefasto y el que creó menos resultados, que fue la tregua. Ese es otro ejemplo fallido. La tregua lo que hizo a la larga fue fortalecer más la capacidad de accionar de las pandillas. Luego, con el actual presidente, se centró en los centros penales. ¿El anterior? El anterior. Se centró en medidas especiales, la Asamblea lo apoyó. Lo apoyó y ¿qué pasó? No resolvió el problema de manera permanente. Ahora viene este nuevo esfuerzo. ¿Qué hace? Por un lado, combinar presencia en los territorios, pero ya no solo es llegar y regresar, sino llegar y quedarse. Segundo, simultáneamente medidas en los centros penales. Si tú te fijas, ahí hay la combinación de dos factores, pero las medidas en los centros penales con una enorme capacidad y esfuerzo de control. Cuando les dijo a las telefónicas, tienen 72 horas para resolver este problema. Y vamos a estar monitoreando.
Eso es una visión distinta de los mismos problemas. No necesitamos volver a inventar todos los días el agua tibia. Lo que necesitamos es saber combinar y sobre la base de error, prueba y corrección estamos avanzando. Entonces yo diría... Y ahora viene la fase 2, que es la fase, ahora, digamos, que va a ser de la oportunidades. prevención. Y esa fase, ojo, el gobierno va a jugar un papel importante. Sin duda. Pero son otros sectores sociales los que también o apoyan o no va a tener sentido este Yo creo esfuerzo. que toda la población salvadoreña se ha preguntado cuántas veces para qué entraban si después salían. No solo era un parche de una semana. Y tiene que 2 semanas entrar después. también la escuela, el sistema de salud, tiene que entrar todo Correcto. eso, no solo la fuerza policial y Bueno, militar. Y hay que apoyar esto. Aunque se ha apoyado mucho el tema de seguridad en el país, por lo que corresponde, pero los que han ejecutado no han tenido la capacidad de buenos resultados hasta ahora. A ver si las cosas cambian, ojalá. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, yo ahora quiero llevarlo a su rol de diputado de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Obviamente, seguridad es un tema prioritario que hay que apoyar y yo creería que los 500 y tantos millones van a quedar cortos. ¿Ya? Y que ojalá en el pasado nos hubieran planteado nosotros hace 15 años atrás, necesitamos 1.000 millones para solucionar problemas de seguridad y siempre iban pidiendo de a poco. Al final sumaba mucho más, pero nunca se lograba planes específicos y concretos. Si este es el momento, Dios esté con El Salvador. Pero obviamente también es una realidad de Hacienda en el país. Tenemos una realidad de un país altamente endeudado. Y por eso es que los organismos internacionales obligaron a El Salvador a establecer una ley de responsabilidad fiscal. Yo quiero llevarlos un poco pensando qué puede llevar esto. Porque obviamente necesidad es necesidad, está claro. Esto significa que vamos a terminar rompiendo por necesidad la ley de responsabilidad fiscal o vamos a tener que hacer con mucha creatividad esfuerzos para priorizar en unas cosas y bajar en otras. Y a lo mejor entrar mucho más fuerte a lo que es el ahorro en áreas que son innecesarias. No, Mario. Nacho, no se puede romper con la ley de responsabilidad fiscal. Esa es una regla para tener finanzas sanas y orientar el gasto corriente de forma eficiente. Y se puede hacer todo lo que está planteando el presidente acá, se puede hacer a través de las medidas que ya no todos conocemos. Austeridad, digamos, en bienes y servicios. Yo lo decía ahora, ¿qué es prioritario en este momento en bienes y servicios? Comprarle carros a las diferentes instituciones cuando podemos esperar. Lo que no podemos obviar es comprarle los vehículos, digamos, si se fundió un vehículo del Ministerio de Salud, hay que comprarlo, hay que reemplazarlo, porque hay que ir al territorio. Si se arruinó una patrulla o se quemó o se fundió, hay que reemplazarla, excepto esas 2 carteras de Estado. El resto de las carteras de Estado deben de entrar en una austeridad quizás también educación habría que profunda. En la parte que tiene que ver, digamos, con relación a la contratación de burocracia, de personal para el Estado, me refiero a todas las instituciones del gobierno central, tú puedes de alguna manera congelar todas aquellas plazas que no son necesarias. De aquel que se va jubilando y que la plaza no es necesaria para el funcionamiento del aparato del Estado, tú la puedes congelar. Pero aquella que sí es importante, si es necesaria, ¿por qué la tenés que reemplazar? ¿Por qué la tenés que volverla a contratar? Llámese un médico, una enfermera, un maestro, un policía. Todo lo que es lo que tiene que ver con seguridad, salud pública y educación, eso no es de alguna manera, no pueden entrar en las medidas de austeridad. Pueden entrar en medidas de austeridad con relación a hacer un buen gasto, digamos, en relación a los insumos que estos compran. Podés tener un ahorro que ande alrededor de 350, 400 millones de dólares. Lo podés hacer. Lo podés hacer. ¿Está el gobierno dispuesto a hacerlo? Bueno, ahí hay un reto. Pero aparte de eso, también el presidente en su discurso el 1 de junio dijo algo importante, a su estilo. La medicina es amarga. No sé si escuchaste algo así. Claro, claro.
Y todos tenemos que tomar medicina amarga. Y la medicina amarga pasa por todos. Ok. Puede ser que venga, voy a pensar en voz alta, no quiero decir que eso es así. Pero aparte del préstamo de los 200 millones de dólares, que los necesitamos, también puede decir el presidente, necesitamos buscar un mecanismo de una contribución especial, como la tienen las alcaldías, las contribuciones especiales que son temporales. Porque ¿cuánto están pagando en extorsión la gran empresa por distribuir sus productos? Ellos tienen que también buscar hay unos cálculos que ha hecho alguna oportunidad, he leído Fusades, no recuerdo las cifras, pero era importante el porcentaje que los empresarios pagan en materia de extorsión. Y si ellos saben que de hecho están dando contribuciones, ¿cómo no aportar y apoyar al Estado en este esfuerzo? Ok, porque entonces tú me estás diciendo creatividad, pero no romper con lo que es la sanidad de las finanzas del país. En efecto, eso es lo que estoy diciendo. Margarita. Yo creo que el tema fiscal sí le importa a todo el pueblo salvadoreño. En Centroamérica, el tamaño de los gobiernos centrales, el más grande es el gobierno de El Salvador. El tamaño proporcional. El tamaño proporcional. Por habitantes. Correcto. La composición del gasto público es patético y de verdad alarmante. Para El Salvador, el 13.6 se va en gastos de funcionamiento, esta barrita negra. 3 puntos en inversión de capital y 3.7 en pago de la deuda o deuda externa. La barra negra en el fondo es salario. Es lo que cuesta, salario, ¿no? es lo que cuesta mantener el gobierno central. El salario. Ningún país del mundo con esta estructura presupuestaria puede invertir ni en educación, ni en salud, ni en infraestructura, ni en reparación de escuelas, ni en una mejor calidad a los ciudadanos, porque la burocracia es tan enorme. Oye, pero más allá. Esto también a nivel de municipalidades. Sí, no, uno se encuentra con municipalidades que el 90% es gasto de salario. Esto solo te marca el gasto público en los gobiernos centrales. Gobierno central. Y en el informe técnico del gasto de salarios en El Salvador gubernamentales que hizo el Fondo Monetario, claramente nos dice lo siguiente, que en años recientes la dinámica del gasto en remuneraciones debilitó la posición oficial, dice. El rubro de remuneraciones aumentó cerca de 2 puntos porcentuales del PIB entre el 2008 y el 2014. Detengámonos en esto. ¿Qué significa 2 puntos porcentuales del PIB? Son 2.300 millones de dólares que aumentaron en remuneraciones del 2008 al 2014. ¿Qué puede hacer usted con 2.400 millones al año en hospitales, en salud, etcétera? Pues muchísimo. Pero lo peor, el ciudadano está indefenso frente a la burocracia y no recibe los servicios. ¿Qué más nos dijo el fondo? Que el gasto en remuneraciones es alto de acuerdo a diferentes métricas, reflejo principalmente de una importante brecha salarial. Y El Salvador tiene los índices más altos en relación al PIB de toda Centroamérica. Eso es el total de lo que se paga en salarios. En remuneraciones. Pero yo no diría que son tan altos los salarios, lo que es mucha gente en el Estado, más gente de lo que se necesita. Lo que cuesta en remuneraciones, sí, se ha aumentado en 40,000 el aparato en los últimos 10 años. ¿Verdad? Primero despidieron como a 5,000 personas en el primer gobierno del Frente. 5,000 personas que se sentaron y las despidieron así de un plumazo. Pero después contrataron 40,000. Entonces, esto ha hecho que ahora el porcentaje del PIB que se ocupa para pagar esas remuneraciones llega a 2.300 millones de dólares al año, cuando el presupuesto de salud es de 600 millones al año. Juan José. No, yo creo una cosa versus la otra, de lo que estamos hablando. Efectivamente, yo creo que el problema fiscal se tiene que ver a fondo. Por una parte, por el lado de cómo se gasta, y por otro lado, por el lado de cómo se recauda. Son dos cosas que tienen que verse de manera simultánea. Para que un gobierno pueda obtener mayor recaudación, necesita también revisar el gasto
porque necesita volver eficientes sus recursos y necesita generar legitimidad frente a los contribuyentes. La gente puede dar con más tranquilidad su pago de impuesto si sabe que su dinero se está invirtiendo correctamente. Pero el problema está, por un lado, en el monto salarial. La masa salarial que tiene el Estado es insostenible. Por supuesto, no se trata de hacer un despido masivo, pero se trata de iniciar un proceso que permita ir poco a poco sacando la grasa y dejando el músculo. Pero además de eso, en las mismas compras. Ese es un gobierno que compra lento y que compra caro y que no puede combatir la corrupción y que al final no paga. Sí. Esto genera toda una crisis en los sistemas de compras que es necesario revisar. Entonces ahí tenés... ¿La solución es la bolsa? Exactamente. Y esa puede ser una solución, depende de cómo se haga también, ¿verdad? Todo depende de cómo se haga, pero en la medida en que se acortan procesos, en la medida en que se quitan requisitos pero se garantiza el resultado final, en esa medida bajan los costos a los que adquiere el Estado. ¿Qué significa todo esto, Nacho? Significa que se requiere una revisión a fondo de lo fiscal. Es como la misma... Sobre todo una revisión de acuerdo a la visión del nuevo gobierno. la responsabilidad fiscal. No significa ya no más créditos, significa planificarlos, saber cómo los vamos a pagar. La ventaja de la propuesta que tiene el gobierno actualmente es que nos dice, mire, en el tema de seguridad, yo voy a necesitar 2019, 2021, créditos por 200 millones de dólares. Eso permite planear. ¿Cuánto va a ir ahora, cuánto va después y cuánto va más adelante? De esto necesito ya, y esperamos que lo haga pronto el presidente para hacerle honor a su cadena, 91. Entonces, ¿cuánto falta? Faltan 109 millones que sabemos que en un momento dado llegan. Todo eso necesitamos comenzarlo a trabajar. Eso es. Gracias. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes. Un placer saludarles. Muy buenas noches. Iniciamos viendo lo que nos dice William Rodríguez. Diputados, ¿y de dónde van a sacar ese dinero? Solo votan y no alegan ni preguntan nada. ¿Será que tienen miedo? Acuérdense que ustedes representan a un votante de pensamiento diferente al del gobierno, más conservador. No solo es gastar el dinero, plantea William Rodríguez. Dani dice, concuerdo con los diputados. Deben apoyar cualquier plan que nos ayude a salir de esta espiral de violencia, pero también tengan en cuenta que no son robots y deben de apretar el botón sin pensarlo, ya que si el plan está destinado al fracaso, ustedes serán también cómplices, afirma. Guillermo Brand dice, el plan de seguridad no debería de ser presentado por la cartera encargada, ¿les consulta? Charlie dice, quiten el subsidio a buceros, si son empresarios que inviertan o se dediquen a otra cosa, ya no a préstamos, afirma Charlie Cruz. Teresa Alvarado dice, ¿y si en vez de más créditos se hace una reforma fiscal más justa? Ángel dice, deseo preguntar con todo respeto a los 3 diputados, ¿cuándo se va a limpiar y hacer un cambio en la Corte de Cuentas? Señores diputados, la Corte de Cuentas no sirve, no funciona, es obsoleta, afirma. Eva del Carmen Ramos dice y le pregunta al diputado Juan José Martel, ¿el plan El Salvador Seguro le parece que no era integral? Y Claudio dice, los propósitos son muy generales y no se ven indicadores concretos de resultados. La esperanza es el principal criterio de aprobación de esa millonada para seguridad. ¿Y quién ha ganado guerras con solo eso? Puras especulaciones, afirma Claudio Tona. Vamos al estudio para las respuestas de los señores diputados. Yo voy a agregar una pregunta más, que es de nuestro amigo Juan Héctor Vidal, que dice, pregúntale en cuánto va a disminuir cada uno de los problemas detectados. Lo que dijo Margarita no son parámetros medibles. En estos casos la técnica indica que todo debe ser cuantificable. Más claro, no son indicadores de desempeño. ¿Quién quiere empezar? Comienzo yo. Un saludo a Juan Héctor Vidal, un gusto salud. Gracias por la pregunta. Efectivamente, esto que yo he leído no lo digo yo, es lo que dice el ministro de Hacienda en la presentación que llevó a la Asamblea Legislativa. Esto no son indicadores para medir el resultado, pero esto nos da suficiente información
como para pedir esos resultados, esos medidores, esa forma de medir, esos indicadores que nos permiten ir viendo cómo estos objetivos que trazan ellos mismos en su plan de seguridad están siendo eficaces, eficientes, trazables, medibles y concretos para la gente. De acuerdo, estos no son parámetros medibles, pero son metas que el propio gobierno nos está planteando y que nosotros como diputados debemos profundizar, de acuerdo con el amigo que dice, ustedes no son robots. No, nosotros no somos robots. De hecho, hemos estado insistiendo en la necesidad de la información. Bueno, hoy tenemos ya la primera información, que es el punto de partida. El botonazo no lo dimos hoy. ¿Por qué? Porque no teníamos la información y porque la verdad que el propósito de hoy era comenzar el proceso de darnos esa información. También no hemos dado otros botonazos precisamente porque la Comisión de Seguridad, que es la comisión especializada, ha pedido y ya se hizo que los encargados, el equipo de seguridad del gobierno, se reúna con la comisión encargada de seguridad para que a ellos, y así lo hicieron en reunión privada, les explicasen naturalmente que entre los diputados de la Comisión de Seguridad y la de Hacienda, que somos nosotros, hay diputados que pertenecen a ambas, pero también hay reuniones de coordinación entre una comisión especializada y aquella que ve asuntos hacendarios. Creo que, y no es miedo, estoy de acuerdo, no es cuestión de miedo, es cuestión de reconocer. Y es compromiso de país. Y es compromiso de país. La seguridad tiene que resolverse, tiene que hacerse eficientemente. Mira, lo que quiero manifestarle a los amigos televidentes es que veamos este problema como un todo, y ese es el compromiso que hemos adquirido. No hay temor ni miedo de nadie, pero si no le apostamos a este tema, tampoco pensemos que el empresario salvadoreño o el extranjero que ha venido a invertir puede expandir más su inversión, pueda producir más, pueda generar mayor productividad y exportar más. La apuesta es este tema. Y dije una palabra en mis intervenciones, démosle beneficio de la duda. Si lo que está pidiendo son 200 millones de dólares, pero no para gastárselo en el 2019. Está pidiendo 200 millones de dólares para distribuir ese gasto, ese refuerzo a las medidas de seguridad entre el 2019, 2020 y 2021. Que al final son 575 millones. Que al final son 575 millones de dólares, pero el resto viene de donaciones, presupuesto, fondo general y desembolsos de préstamos que ya fueron aprobados con el gobierno anterior. Ok, Mario, te hace una pregunta bien importante. Alguien dijo, ¿por qué no cambian la Corte de Cuentas una vez por todas? Porque si queremos parámetros y si queremos saber si las cosas funcionan bien, pues estamos en la Corte de Cuentas que no tenemos. Bueno, aquí estamos tres partidos diferentes, más nuestro amigo Héctor Vidal, en cierta oportunidad se postuló para ser candidato a presidente de la Corte de Cuentas. Tenemos el compromiso de hacer un cambio dentro del ente contralor en la próxima elección que creo que nos toca en enero del 2020. Entonces, el compromiso está. Nosotros creíamos que las personas que elegimos, que son funcionarios de la Corte de Cuentas, porque tanto la presidenta como el primer magistrado y son funcionarios que han hecho carrera ahí. Nosotros pusimos todas las expectativas porque ellos venían de ser formados en la institución y hemos visto prácticamente un fracaso en su trabajo. No han dejado una huella positiva, digamos, en el tema de Corte. No serían reelegidos. Bueno, eso es bueno saberlo. A ver si se ponen las pilas y a lo mejor de aquí al 2020, digamos, se ponen las pilas. No, pero yo creo que no podemos. Yo estoy reaccionando por lo que están diciendo los amigos televidentes. Y ellos conocen. Todo el país sabe que hasta el día de hoy no tenemos la Corte de Cuentas que necesitamos. Nacho, pero yo creo que no podemos adelantar criterios de reelección o elección. No, estoy diciendo yo, no ustedes. Y también de aclarar que recibir la información no significa una aprobación. Esto todavía falta discutirlo adentro de las bancadas. Lo hemos recibido los de Hacienda, ¿verdad? Pero es falta un buen convencer paso. a los diputados ¿Alguien dijo quitarle el subsidio a los buceros? Yo creo que esa es una demanda. Esa es una demanda que el problema de fondo es el clientelismo político. En realidad, esa es una de las cosas que debe de revisarse. Pero a mí me hicieron una pregunta más directa sobre el plan El Salvador Seguro.
ese fue el primer esfuerzo de generar una visión integral del tema de seguridad. De Sánchez. ¿Por qué? Porque incluía la parte de la prevención. Y lo que se trabajó fue excelente. ¿Dónde estuvo la falla? La falla estuvo en que al no vincularse con los planes propiamente policiales, se creó un desajuste que le perdió la integralidad. En segundo lugar, porque no se implementó debido a sus costos. Y la parte que se implementó fue tan aislada que a la larga no dio los resultados esperados. ¿Cuál es la lección? El esfuerzo es bueno y creo que hay muchos planes que son rescatables y positivos. Y hay una visión general que no está totalmente desfasada. Lo que faltó fue precisamente la idea original, integralidad. Y integralidad no solo es en el marco de la prevención, en el marco del desarrollo y las oportunidades, sino que tiene que incluir también la parte del aparato policial y represivo del país. Si no, no tenés plan de seguridad. Por ejemplo, ahora, no podías entrar en procesión a la zona de control de las pandillas. Tenías que entrar con la fuerza policial, con la fuerza militar. Lo que pasa es que eso ya no basta detrás. Tiene que ir todo el aparato social, lo que en esta segunda fase el presidente muy bien le llama la fase de las oportunidades, en que va la construcción de infraestructura, la escuela, la salud, las oportunidades para los jóvenes, el deporte, etcétera, etcétera. Pero eso tiene ese contexto de una operación inicialmente policial. Eso fue lo que le faltó, pero yo sí creo que al plan El Salvador Seguro tiene muchos factores rescatables. ¿Tienes elemento? Ejecución, no sé. Sí. Ok. Señores, don Francisco ya se nos fue el tiempo, ¿no? No me han Qué dicho rápido. nada. Yo creo que ya se nos fue el tiempo. ¿No? Qué rápido. Sí, ya se nos fue. Y me están Margarita. preguntando varias cosas también, pero ya no tuve chance porque terminó el programa. ¿Hay un minuto, no? No. Margarita, muchísimas Nacho, a gracias. ti, gracias. Gusto Buenas tenerte por noches, acá, un gusto, Mario. colegas, Un estar gusto con tenerte ustedes. siempre. Buenas noches. Igual, Buenas- Juan José. gracias, Nacho. Qué bueno que estén Un gran acá. gusto. Esta es la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Usted han escuchado. Pongámosle No es punto problema de la suspensivo. Asamblea aprobar o no aprobar, sino que depende, digamos, de la ejecución que haga el gobierno en relación a ese préstamo de 200 millones con el BCIE. ¿Cuánto tomará tiempo eso? Ya es un problema de tramitología que... Pero según dicen ellos, hay voluntad de aprobar y dar dinero para seguridad. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.